Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Zootopia 2 de 2025. La ciudad de Zootopia, ese crisol de especies donde la armonía parecía haberse solidificado tras los eventos de la primera aventura, enfrenta ahora una sombra sutil, un desasosiego que no proviene de la división depredador-presa, sino de un sutil pero persistente fallo en la infraestructura que sostiene la utopía. Judy Hopps, ya una veterana condecorada de la policía, sigue operando con ese ímpetu incansable y esa fe inquebrantable en la justicia que la caracterizaron desde su llegada desde Bonnyborough. Su socio, Nick Wilde, el zorro antes pícaro y ahora un brillante detective con un don para la observación y la manipulación social, ha pulido sus habilidades, usando su carisma leonino para desentrañar los casos más complejos, aunque a menudo con un toque de ironía que solo Judy parece tolerar completamente. La trama arranca con una serie de fallos inexplicables en el sistema de tránsito subterráneo de Zootopia, el pulmón de la metrópolis. No son robos ni sabotajes evidentes, sino fallos técnicos que parecen seguir un patrón casi orgánico, como si el sistema estuviera siendo infectado por algo ajeno a la lógica de la ingeniería. Este misterio es inicialmente tratado por el Departamento de Tránsito, pero cuando un accidente mayor involucra a varios funcionarios de alto nivel, incluido un importante castor ingeniero, Judy y Nick son llamados a investigar por la jefa Bogo, quien siente que hay algo más profundo en juego que una simple negligencia. A medida que profundizan, descubren que los fallos están conectados a un nuevo y ambicioso proyecto de expansión urbana, el Distrito de los Pantanos Modernizados, un área destinada a integrar a mamíferos de diversos hábitats que tradicionalmente no convivían en la ciudad central. El equipo de construcción, liderado por un tejón carismático pero notoriamente dogmático llamado Brutus, se muestra inflexible ante las advertencias sobre la inestabilidad del subsuelo en esa zona. Nick, utilizando sus viejos contactos en el submundo, descubre que se están utilizando materiales de construcción reciclados de muy baja calidad, provenientes de una antigua empresa constructora desaparecida misteriosamente hace años. Esta empresa, según los rumores que Nick saca a la luz, estaba obsesionada con la idea de una separación necesaria de hábitats, una filosofía que choca directamente con el ideal integrador de Zootopia. Judy, aplicando su tenacidad rural, se centra en la documentación. Se adentra en los archivos de la ciudad, luchando contra la burocracia que parece querer ocultar el rastro de la vieja constructora. Su inspiración, la visión de un Zootopia donde todos pueden ser lo que quieran ser, la impulsa a buscar la verdad detrás de los sellos oficiales. El clímax se desarrolla en las entrañas de la nueva expansión. Judy y Nick descubren que el tejón Brutus no es el cerebro, sino un peón. El verdadero responsable es un topo exiliado, un ingeniero brillante que fue marginado por defender métodos de construcción puristas, que requerían aislar ciertos hábitats por miedo a la contaminación o la inestabilidad entre especies diferentes. Este topo, resentido por ser ignorado, planeaba un colapso lento y controlado de la infraestructura para demostrar que su visión de una segregación ecológica era la única viable a largo plazo. No buscaba el caos total, sino una corrección forzosa del plano urbano. En una tensa confrontación en una caverna subterránea donde las tuberías maestras están a punto de ceder, Nick utiliza su astucia para desviar la atención del topo, mientras Judy, con una precisión impresionante, logra desactivar el sistema de sobrecarga que el topo había instalado. La rápida intervención de Judy, recordando sus días entrenando para ser policía y su compromiso con la seguridad de cada ciudadano, salva el día. Al final, el topo es arrestado, y Brutus es despedido, aunque la ciudad debe enfrentarse a una costosa y prolongada reparación de la infraestructura. Judy y Nick, de vuelta en su oficina, reflexionan sobre cómo las viejas ideologías, incluso disfrazadas de preocupación técnica o purismo ambiental, siempre encuentran una manera de resurgir. El legado de su primera victoria no es un estado final, sino un trabajo constante, donde la vigilancia y la confianza mutua, incluso entre un conejo y un zorro, son los verdaderos cimientos de la ciudad. La vida en Zootopia sigue,
más compleja, pero con sus dos mejores guardianes listos para el próximo desafío que amenace la convivencia. La tensión se percibía en el aire denso de la comisaría del Distrito Central, un lugar donde el olor a café recalentado y ozono de las luces fluorescentes solía ser el único drama. Judy Hopps, cuyo uniforme de policía ahora parecía perfectamente ajustado a su figura robusta de servicio, sentía el peso de la responsabilidad multiplicarse. No era solo atrapar al ladrón, sino preservar el ideal. Había algo agotador en luchar contra fantasmas ideológicos disfrazados de problemas de ingeniería. Su mente, siempre trabajando a la velocidad del rayo, trazaba paralelos entre los prejuicios que enfrentó al principio y este miedo subyacente a la contaminación estructural que proponía el topo. Nick Wilde, por su parte, se movía con una languidez calculada que ocultaba una actividad mental febril. Estaba en su elemento investigando el submundo financiero y logístico. Después de todo, la corrupción en Zootopia, incluso la ambiental, siempre terminaba teniendo un precio. Sus ojos verdes, que habían aprendido a leer las intenciones de la gente mejor que cualquier detector de mentiras, se posaban en los documentos financieros desechados. Había una tristeza subyacente en su actitud cuando trataba con la codicia. Recordaba demasiado bien su propia vida antes de que Judy le diera una segunda oportunidad. Ahora, su cinismo era una herramienta afilada, no un refugio, y lo usaba para proteger a la coneja impulsiva que era su ancla moral. El castor ingeniero, cuya identidad se mantuvo en secreto al principio, resultó ser una figura trágica. Había sido un pionero, un visionario para el desarrollo de túneles, pero su insistencia en métodos costosos y lentos para asegurar la pureza geológica lo había hecho chocar con los intereses corporativos que financiaban la expansión. Nick, con una conversación que fluyó como un río en la que le recordó al castor lo fácil que es ser olvidado cuando no se juega limpio, logró obtener la clave. El topo. El doctor Moller no solo estaba resentido, sino que estaba convencido de que Zootopia era una aberración temporal, destinada a desmoronarse bajo el peso de su diversidad. La emoción de Judy en la persecución era palpable. Mientras descendían a las secciones abandonadas del metro, donde el aire era húmedo y el sonido de las gotas resonaba como tambores de alarma, su corazón de pequeña criatura latía con una ferocidad inesperada. Ella no era solo una policía, era la encarnación viva de que las diferencias no eran barreras, sino fortalezas. Cada paso en esas oscuras galerías era un acto de fe en su capacidad para proteger a todos, desde el mamífero más grande hasta la musaraña más pequeña. Cuando se encontraron con Moller, el topo no era el monstruo histérico que esperaban. Era metódico, vestido con un traje de protección impoluto, rodeado de diagramas que mostraban fallas catastróficas. Su voz era sorprendentemente suave, casi persuasiva, mientras explicaba que su sabotaje no era maldad, sino precaución extrema. «Ustedes celebran la mezcla», dijo Moller mirando a Judy con desprecio intelectual. «Pero la naturaleza exige fronteras. Yo solo estoy acelerando la inevitable reestructuración». La resolución fue un baile peligroso. Nick, distrayendo a Moller con una diatriba improvisada sobre la ineficiencia del miedo como motivación a largo plazo, logró que el topo cometiera un error crucial al intentar presumir de su mecanismo de detonación. Ese instante de arrogancia fue todo lo que Judy necesitó. Su adrenalina se canalizó en un movimiento preciso, el mismo reflejo que había perfeccionado al apuntar a blancos en el campo de tiro, pero esta vez el objetivo era salvar la ciudad de sí misma. El desactivado del sistema no fue un trueno, sino un suspiro contenido de la maquinaria urbana, un sonido que, para los dos socios, era más dulce que cualquier aplauso. Al emerger a la luz del día, la ciudad seguía vibrando, ajena a cuán cerca estuvo de fracturarse. Mientras observaban a los equipos de rescate asegurar la zona, Nick le pasó un brazo por el hombro a Judy. No necesitaron palabras. El entendimiento era total. Habían aprendido que la paz no es la ausencia de problemas,
sino la voluntad constante de resolverlos juntos. Zootopia, pensó Judy, era como su asociación, ruidosa, a veces imperfecta, pero fundamentalmente construida sobre la verdad de que bajo el cemento y el acero todos compartían el mismo suelo. Y mientras estuvieran allí, ese suelo se mantendría firme. El regreso a la superficie se sintió como emerger de un sueño febril. El sol de Zootopia, tan brillante y optimista como siempre, contrastaba cruelmente con la oscuridad técnica y las motivaciones sombrías que acababan de dejar atrás. Judy, con el polvo de las galerías aún adherido a su uniforme, sentía una fatiga que iba más allá del agotamiento físico. Era la resignación temporal ante la constante necesidad de defender la fe en el progreso. Había una cicatriz emocional en su rostro, una mueca que era mitad alivio y mitad exasperación por la terquedad de Moller. Su ímpetu como policía de campo, esa energía que la había hecho destacar en la academia, se había templado en los últimos años, pero esa chispa nunca se extinguía cuando la justicia estaba en juego. Nick, apoyado contra una valla de contención, mientras la policía de apoyo se hacía cargo de las secuelas, exhibía una calma estudiada, aunque sus pupilas seguían ligeramente dilatadas por la adrenalina. Él había sido el puente entre la lógica del caos y la realidad terrenal. Su capacidad para negociar con la ambigüedad moral era lo que había ganado el tiempo crucial. En su mente, la lección no era sobre ingeniería, sino sobre la naturaleza humana, o en este caso, la naturaleza mamífera. Las ideologías extremas, ya vinieran de un depredador que temía ser juzgado o de un topo que temía el desorden de la convivencia, siempre terminaban conspirando contra el bien común. Su colaboración con Judy, esa alquimia extraña entre el idealismo puro y el pragmatismo cínico, era lo que hacía funcionar a Zootopia, al menos en su pequeña burbuja de detective. En la sala de interrogatorios, Moller mantenía su compostura. El topo no estaba arrepentido. Estaba profundamente convencido de su rectitud. Se dedicó a desglosar, con una precisión casi académica, cómo la mezcla de ecosistemas bajo presión urbana era una receta para el desastre, citando fallos históricos de infraestructuras en ciudades terrestres más antiguas. Era una argumentación seductora para cualquiera que ya desconfiara del modelo Zootopia, y Judy notó la forma en que algunos oficiales, especialmente los recién llegados de distritos más aislados, escuchaban con una intensidad preocupada. Ahí residía el verdadero peligro. No en las tuberías rotas, sino en la semilla de la duda plantada en la mente de la ciudadanía. La reacción de la alcaldesa Lionheart fue predeciblemente corporativa. Un anuncio de transparencia total y la promesa de una revisión exhaustiva de todos los contratos de construcción, minimizando la crisis como un incidente aislado de negligencia industrial. Nick se burló en voz baja, sabiendo que la verdadera batalla estaba en la opinión pública. «Son los siguientes pasos los que definen la victoria, Zanaorita», murmuró Nick, mientras se ajustaban las corbatas desordenadas antes de reunirse con Bogo. Moller nos dio el qué, pero la gente necesita entender el por qué lo intentó, y el por qué siempre tiene un precio asociado. Judy asintió, su mandíbula apretada. El cierre del caso no significaba el fin de la vigilancia. Si quería honrar la visión de su pequeño pueblo natal, de convertir un sueño imposible en una realidad funcional, debía asegurarse de que la infraestructura ideológica de Zootopia, la confianza, se reparara tan diligentemente como las grietas en el túnel. La aventura los había dejado agotados, pero con la certeza renovada de que su equipo, el de la zorra astuta y la coneja obstinada, era el sistema de alerta temprana que esta ciudad en constante expansión necesitaba desesperadamente. Su legado no sería solo haber evitado un colapso físico, sino haber reafirmado, a través del sudor y la lógica, que el verdadero cimiento de la utopía era la voluntad de cooperar, sin importar cuán profunda fuera la madriguera de la desconfianza. El resplandor mediático del arresto de Moller comenzó a desvanecerse, dando paso a la rutina administrativa que siempre amenazaba con ahogar el fervor heroico.
Judy y Nick se encontraban inmersos en el papeleo, una tarea que para Judy era un mal necesario y para Nick, una oportunidad para practicar la escritura creativa con los informes oficiales. Sin embargo, el subtexto del caso Mueller persistía como un residuo tóxico. La narrativa oficial de la alcaldía se centraba en la corrupción de los materiales, ignorando convenientemente la ideología de segregación que había motivado al topo. Esta omisión no pasó desapercibida para el dúo. Judy, en una de sus habituales visitas a los distritos menos centrales para mantener el contacto con la comunidad, una práctica que había adoptado para asegurarse de que la policía no se volviera demasiado insular, notó una creciente tensión en el distrito de Tundra Town. Los residentes, en su mayoría mamíferos adaptados al frío, se quejaban de un aumento inexplicable en los costes de calefacción y de una nueva regulación municipal que restringía la construcción de aislamiento adicional en sus hogares. Parecía una simple cuestión de eficiencia energética, pero Judy, con su olfato desarrollado para la injusticia, sospechaba de una conexión con los proveedores de energía recién contratados tras el incidente de los túneles. Nick, por su parte, había comenzado a investigar a Brutus, el tejón arquitecto. Descubrió que, aunque Brutus fue despedido, no cayó en desgracia del todo. Utilizando sus conexiones con el mercado negro de favores, Nick rastreó a Brutus hasta un pequeño estudio de consultoría en las afueras de Rainforest District, financiando discretamente por una oscura fundación de preservación de ecosistemas puros. Lo que más llamó la atención de Nick fue el patrón de clientes de esta fundación. Eran negocios y residencias que, casualmente, estaban siendo presionados por las nuevas regulaciones de servicios públicos. La verdad se reveló lentamente. El incidente de Mueller había servido como catalizador para una nueva forma de control. Si no podían forzar la segregación mediante el colapso físico, lo harían mediante la asfixia económica y regulatoria. La nueva ola de eficiencia y seguridad, impulsada por la alcaldía, convenientemente otorgada a corporaciones con vínculos sospechosos, estaba diseñada para hacer la vida insostenible a aquellos mamíferos que no encajaban perfectamente en los diseños urbanos más recientes, creando una segregación de facto, más silenciosa y legal. Judy sintió una punzada de ira fría. Su inspiración, que siempre había sido la promesa de igualdad de oportunidades, se veía ahora socavada por tácticas de guerra fría corporativa. No se trataba de atrapar a un villano con un plan explosivo. Se trataba de desmantelar un sistema que aprendía y se adaptaba. Mientras observaba a Nick, quien presentaba con aire teatral las pruebas de los flujos financieros ilícitos, ella supo que la paciencia y la documentación exhaustiva serían sus armas principales. Su pasado en la granja le había enseñado que las plagas más difíciles de erradicar son aquellas que parecen hojas nuevas en una planta sana. Este nuevo desafío requeriría que el equipo de Zootopia no solo patrullara las calles, sino que también se convirtiera en auditores de la moral corporativa, asegurándose de que la luz de la igualdad brillara sobre los balances contables, tanto como lo hacía sobre el asfalto de la ciudad. La constatación de esta nueva táctica, más insidiosa y envuelta en el lenguaje pulcro de la administración pública, tensó la asociación de una manera diferente. Ya no era la emoción de una persecución o el peligro inminente de una explosión. Ahora era una guerra de desgaste burocrático. Judy, acostumbrada a la adrenalina, tuvo que obligarse a abrazar la lentitud metódica de la investigación financiera. Su escritorio se llenó de informes de tarifas, actas de reuniones del Consejo de Servicios Públicos y diagramas de flujo corporativos, materiales tan áridos como el desierto de Sahara, pero que ella examinaba con la minuciosidad de quien busca un hongo venenoso entre champiñones comestibles. Su determinación era alimentada por la imagen de las familias de Tundra Town tiritando, no por la naturaleza, sino por decisiones tomadas en despachos climatizados. Nick, por otro lado, se deleitaba con el barro de las finanzas turbias. El juego había cambiado de la acción directa a la infiltración sutil, y ahí es donde su picardía, antes utilizada para timar turistas, brillaba con luz propia. Él no se sentía cómodo en las reuniones formales, pero podía desatar un torrente de preguntas incómodas en un cóctel de recaudación de fondos con la facilidad de quien pide un helado.
Su trabajo consistía en presionar a los eslabones débiles, aquellos que habían trabajado para Brutus o para la Fundación de Preservación. Utilizando una combinación de encanto zorro y amenazas veladas sobre el impacto en su reputación si el departamento de fraude se interesaba por sus cuentas, lograba extraer nombres y fechas, tejiendo una red invisible alrededor de los verdaderos financiadores detrás del tejón caído en desgracia. El gran obstáculo era identificar al rostro humano, o mamífero, detrás de la fundación. Era una estructura corporativa diseñada para ser impenetrable, con capas de empresas pantalla que se remontaban a accionistas anónimos. Judy, inspirada por el recuerdo de cómo su propia familia había luchado para ser tomada en serio en la ciudad, decidió que la mejor manera de atacar la fachada era exponer la hipocresía en persona. Convocaron una audiencia pública sobre las nuevas tarifas energéticas, un evento que se esperaba estuviera dominado por técnicos y abogados. Judy y Nick se presentaron como ciudadanos agraviados, aunque sus credenciales de policía les daban una autoridad implícita que la mayoría de los presentadores carecían. Judy, con su voz clara resonando en el auditorio, no atacó las regulaciones directamente. En su lugar, relató historias vívidas de los residentes afectados, pintando un cuadro de miedo y aislamiento que resonaba con la narrativa del primer ataque de Mueller, pero ahora disfrazado de política económica. Mientras Judy mantenía la atención del público y de la mesa directiva con su elocuencia nacida de la experiencia de campo, Nick se acercó a un individuo nervioso, sentado en la primera fila, un marmota de aspecto pulcro que se presentaba como el tesorero de la fundación. Nick no lo amenazó. Simplemente le comentó, con esa familiaridad condescendiente que solo él podía conjurar, sobre lo mucho que una larga pena de prisión puede afectar las tasas de interés de un préstamo hipotecario. La reacción del marmota fue inmediata. El miedo al encarcelamiento superó su lealtad al sistema segregacionista. Entregó un pequeño disco de datos a Nick, un gesto que parecía un simple ajuste de la corbata. En ese disco estaba la clave. El líder de la fundación era un viejo conocido de Zootopia, un banquero de alto perfil que había sido marginado en la primera ola de transparencia. Un búho de mediana edad, cuyo resentimiento se había cristalizado en la creencia de que la integración era simplemente una oportunidad para que las especies menos capaces se beneficiaran de la riqueza de los más aptos para los negocios. El enfrentamiento final no fue en un túnel oscuro, sino en la oficina de cristal del búho, 20 pisos por encima de la ciudad. El búho se defendió con argumentos fríos sobre el mérito y la eficiencia del mercado, tratando de hacer que Judy y Nick parecieran simples agentes del caos populista. Pero Nick y Judy estaban preparados. Habían demostrado que el mérito del búho estaba construido sobre la coerción y el miedo. Al ser confrontado con las pruebas de sus transferencias y sus comunicaciones directas con Brutus, el búho se derrumbó, revelando que su verdadero miedo no era la ineficiencia de Zootopia, sino la pérdida de su estatus predatorio en un entorno donde la meritocracia real, y no la heredada, comenzaba a imponerse. El silencio que siguió a la confesión en la oficina de cristal fue ensordecedor. La ciudad se salvaba de nuevo, no con valentía física, sino con la inquebrantable persistencia en desenmascarar la mentira, sin importar cuán bien vestida estuviera. La captura del búho banquero, Silas Hootenanny, marcó un hito en la carrera de Judy y Nick, demostrando que el crimen en Zootopia evolucionaba de lo físico a lo sistémico. El CRASH, Central Robbery and Serious Homicide, aunque a veces parecía que debían renombrarlo CP, por corrupción regulatoria y planificación perversa, había ganado una victoria clave, pero la secuela inmediata no fue de celebración, sino de introspección profesional. La alcaldía, temiendo un nuevo escándalo que expusiera la complicidad de ciertos funcionarios en la adjudicación de contratos a la fundación de Hootenanny, intentó gestionar la narrativa con mano de hierro. La orden era clara: archivar el caso como una conspiración financiera aislada, un último estertor del antiguo guardián Mueller. Judy se sintió profundamente frustrada por esta maniobra de encubrimiento.
Su carrera se había basado en la visibilidad de la justicia, en que los ciudadanos vieran que el mal era castigado. Ver cómo los hilos de poder movían la verdad lejos de la luz pública le picaba en el alma de una manera que las peleas callejeras nunca habían logrado. Su inspiración se tornó hacia la necesidad de reformar la propia estructura de la aplicación de la ley, buscando activamente formas de hacer que las investigaciones internas fueran más transparentes, defendiendo a los pequeños peces, los empleados de bajo nivel que habían sido intimidados a cooperar, de las represalias corporativas. Nick, percibiendo la desazón de Judy, adoptó una postura más protectora y ligeramente más agresiva. Sabía que Hootenanny, a pesar de su captura, era solo un peón de un sistema de élite más amplio, una red que valoraba la jerarquía sobre la equidad. Su instinto de supervivencia, perfeccionado en las calles, le gritaba que se mantuviera bajo el radar, pero su lealtad hacia Judy lo empujaba a luchar en el terreno legal. Se dedicó a asegurar que las pruebas financieras que sacó a la luz no pudieran ser fácilmente descartadas por el equipo legal de Hootenanny, utilizando su experiencia en la manipulación de la percepción pública. Hizo filtraciones controladas a periodistas independientes, eligiendo historias que apelaban a la indignación popular. Un contrato que desviaba fondos de reparaciones escolares para pagar lujosos seguros de vida a ejecutivos, para forzar a la alcaldía a mantener el caso abierto. La consecuencia no tardó en llegar. La jefa Bogo, que siempre había valorado la efectividad por encima de la política, les asignó un nuevo caso, uno que parecía mundano en comparación, pero que contenía un eco siniestro. Varias obras de arte de gran valor cultural, pertenecientes a museos dedicados a celebrar la diversidad de hábitats de Zootopia, habían sido reemplazadas por réplicas falsas de calidad pésima. El robo era sutil. Las piezas robadas eran difíciles de rastrear, y las falsificaciones estaban diseñadas para pasar desapercibidas para el ojo inexperto. Al inspeccionar el primer sitio, un museo dedicado a la migración de aves, Judy y Nick notaron que las obras de arte no eran aleatorias. Todas las piezas originales robadas celebraban momentos históricos de integración forzada o de cooperación interespecie difícil, como el primer ayuntamiento conjunto entre depredadores y presas. La conexión era clara. Hootenanny y Moller buscaban destruir la infraestructura física y financiera. Esta nueva amenaza buscaba erradicar la infraestructura cultural de Zootopia, reescribiendo el pasado para justificar un futuro segregado. Mientras examinaban el marco vacío de un antiguo mural, Nick notó una minúscula mota de pelusa de un color muy específico, una fibra sintética que olía débilmente a aceites industriales y colonia cara. «Esto no es obra de ladrones de arte comunes, Zanahorita. Esto huele a gente que se toma demasiado en serio su propia elegancia», comentó Nick, con esa sonrisa conocedora. Judy recogió la fibra, sintiendo una renovada energía. El enemigo había aprendido. Si no podían romper los cimientos con ingeniería o dinero, intentarían borrar la memoria de por qué se habían construido en primer lugar. La lucha por Zootopia se había convertido en una batalla por su alma narrativa. La fibra sintética era el hilo del que tirar, y a pesar de su diminuto tamaño, representaba la nueva capa de complejidad que enfrentaban. Judy la guardó en una bolsa de pruebas con un cuidado casi ceremonial. No era solo evidencia, era un símbolo de la regresión cultural que intentaban imponer. Para ella, el arte no era un adorno, sino la evidencia tangible de los logros y sacrificios compartidos. Recordaba la emoción de la primera vez que vio el mural principal en el vestíbulo del ayuntamiento, una obra que narraba la tensa tregua inicial entre las especies. Verlo reemplazado por una burda imitación le provocó una reacción visceral, una mezcla de profanación y olvido forzado. Nick, habiendo identificado el olor de la fibra como característico de un exclusivo club social, frecuentado por la vieja élite financiera, que se sentía desplazada por la nueva administración, se puso manos a la obra con su lado más performativo. Necesitaba infiltrarse. Se inventó una identidad como consultor de gestión de riesgos para un magnate del sector de las telecomunicaciones,
un personaje lo suficientemente excéntrico y rico como para ser aceptado sin demasiadas preguntas en esos círculos de cristal y champán. Su habilidad para la actuación, pulida en sus días como estafador, le permitía navegar por las conversaciones superficiales, observando quién mostraba demasiado interés en las noticias sobre los robos de arte y quién parecía demasiado aliviado por su desaparición. Parece que estamos buscando a un snob con complejo de mártir. Carrots. Bromeó Nick esa noche, mientras cenaban en su apartamento, envueltos en el aroma reconfortante de la comida casera de Judy. Alguien que cree que el único arte válido es el que glorifica a su propia especie o a su propia clase social. El trabajo de investigación de Judy se centró en el personal de seguridad y conservación de los museos, siguiendo el rastro de quienes tenían acceso a los sistemas de vigilancia y quienes habían autorizado las inspecciones previas a los robos. Descubrió un patrón de despidos recientes. Entre los guardias de seguridad despedidos por reestructuración de personal, se encontraba un leopardo llamado Silas Muro, un hombre con un historial impecable, pero que había expresado públicamente su desacuerdo con la adquisición de ciertas piezas que promovían la confusión de jerarquías naturales. La coincidencia era demasiado grande. Muro, el leopardo despedido, tenía el conocimiento técnico para desactivar alarmas. Hootenanny, el búho banquero, tenía los contactos para mover bienes ilícitos a través de cuentas offshore. Y ahora, Nick estaba rastreando a los financiadores de estos movimientos en círculos sociales exclusivos. Se estaban ensamblando las piezas de un rompecabezas, donde el prejuicio era la tinta invisible que conectaba los puntos. Judy rastreó a Muro hasta un pequeño apartamento en Savannah Central, un lugar modesto, que contradecía el aire de superioridad que se le atribuía. Cuando entraron, Muro no opuso resistencia. Estaba terminando de pintar una réplica, usando el mismo tipo de pigmentos industriales que Nick había detectado en la fibra. A diferencia de Moller, que era un ideólogo frustrado, o Hootenanny, que era un oportunista resentido, Muro parecía agotado, casi triste. «No lo hice por el dinero», confesó Muro con voz áspera. «Lo hice porque no soportaba ver cómo se borraban las verdaderas divisiones. El arte nos recuerda quiénes somos por naturaleza. Estas nuevas piezas celebran una mentira forzada». Muro no era el cerebro, sino el ejecutor artístico, manipulado por el dinero de Hootenanny y la ideología de la fundación. Reveló que las obras originales no habían sido destruidas, sino almacenadas en un depósito de alta seguridad, propiedad de un coleccionista privado en el límite de Sahara Square. El coleccionista resultó ser un caracal con una colección privada obsesionada con la supremacía depredadora, esperando el momento oportuno para exhibir las verdaderas obras maestras, cuando el clima político cambiara. La redada al almacén fue una operación nocturna, un retorno bienvenido al trabajo de campo para Judy. Mientras Nick se encargaba de neutralizar a los guardias con una serie de distracciones verbales sobre la importancia de coleccionar sellos raros, Judy, recordando su entrenamiento de infiltración, se movió silenciosamente entre los contenedores. Al abrir el contenedor central, la vista de las obras originales, vibrantes y llenas de la historia de la coexistencia, la llenó de una profunda satisfacción. No solo habían recuperado artefactos, habían salvaguardado la narrativa de Zootopia. Al amanecer, con las obras de arte aseguradas y Muro bajo custodia, Judy miró a Nick, quien sonreía cansado pero triunfante. «Parece que nuestro trabajo no es solo atrapar malos, sino ser los bibliotecarios y curadores de la realidad», comentó ella, sintiendo que su rol se expandía. Nick asintió, limpiándose el sudor. «Y yo, Zanahorita, soy el experto en deshacer las restauraciones baratas. Vamos, antes de que Bogo nos asigne a investigar quién se comió el último donut en la cafetería». El espíritu de Zootopia estaba a salvo, una vez más, gracias a la tosudez de una coneja y la astucia de un zorro que entendían que la batalla más feroz se libra en el territorio de lo que la gente elige recordar. El regreso al Distrito Central tras la recuperación de las obras de arte fue recibido con una efusión moderada por parte de la prensa, cuidadosamente orquestada por el Departamento de Comunicaciones del Ayuntamiento, que se apresuró a presentar el éxito como una simple recuperación de propiedad robada,
minimizando el componente ideológico de la conspiración. Para Judy, esta gestión de la narrativa era casi tan exasperante como el crimen mismo. Su vocación, que inicialmente era atrapar a los criminales a ojos de todos, se había transformado en la ardua tarea de educar a una ciudad complaciente sobre las formas sutiles en que el prejuicio podía disfrazarse de gusto estético o de corrección financiera. Sentía la presión constante de su propia leyenda. Cada caso tenía que ser más exhaustivo, cada verdad más evidente, para contrarrestar el velo de normalidad que la élite intentaba imponer. Nick, por su parte, se había adaptado con una fluidez inquietante al papel de informante y analista encubierto. Su infiltración en el club social de la élite le había dado acceso a conversaciones que revelaban que el coleccionista Caracal, el verdadero comprador final de las obras, era un títere de una figura aún más influyente y protegida, un tejón de alto rango dentro de la Comisión de Planificación Urbana, un animal conocido por su aversión pública a la sobrepoblación y la dilución de los espacios naturales. Este tejón, cuyo nombre se mantenía blindado por complejos lazos legales, representaba la cúspide del extremismo silencioso. El nuevo objetivo no era un ladrón ni un financiero. Era un arquitecto de la ley y el orden social. Judy sintió que este era el desafío definitivo, el que requeriría no solo la fuerza policial, sino también la sabiduría adquirida en sus años de servicio, fusionando la tenacidad de la granjera con la astucia del zorro. Su inspiración se centró en demostrar que la ley no era solo un conjunto de reglas, sino un reflejo moral de la sociedad. La investigación se estancó en la burocracia. Cada solicitud de información sobre el tejón de la comisión era denegada por motivos de seguridad nacional o confidencialidad regulatoria. Fue Nick quien sugirió un cambio de táctica, inspirándose en su propia historia de engaño. No podemos forzar la puerta, Zanaorita. Tenemos que hacer que ellos nos abran, y para eso necesitamos un señuelo que les resulte irresistible. El señuelo fue un proyecto de renovación en el distrito de Sahara Square, una zona que el tejón había designado como prioritaria para una reestructuración ecológica. Nick, utilizando una identidad falsa de un desarrollador multimillonario obsesionado con la arquitectura pura y las colecciones de arte raras, comenzó a proponer planes de construcción que requerían la aprobación directa del tejón. El plan era simple: ganarse su confianza ofreciéndole la oportunidad de promover su visión de exclusividad, y luego documentar cada interacción ilegal que revelara su papel en la conspiración anterior. La atención se centró en la personalidad de Judy. Tuvo que interpretar el papel de una asistente ejecutiva subalterna, casi invisible, mientras Nick se pavoneaba como el magnate. Sentía el nudo en el estómago cada vez que el tejón la miraba con desdén profesional, como si fuera demasiado pequeña o demasiado entusiasta para ser relevante. Su mayor prueba fue mantener la compostura cuando el tejón se jactó, en una reunión privada con Nick, de cómo Moller y Hootenanny habían sido meros sacrificios necesarios para distraer la atención mientras él aplicaba el verdadero cambio, el control administrativo. «El cemento se puede reparar, Wilde», había dicho el tejón con una sonrisa fría. «Pero si controlas quién puede permitirse el aire limpio y la historia que ven, la ciudad se segrega sola». La documentación de este intercambio fue grabada por un micrófono diminuto implantado por Nick en el reloj de su falso alter ego. Con esta confesión directa, la estrategia pasó a la fase final. No podían depender solo de Bogo, pues el tejón tenía demasiados aliados dentro del sistema. La confrontación final se dio durante la inauguración simbólica de las nuevas regulaciones de Sahara Square. Mientras el tejón daba un discurso sobre la armonía planificada, Judy, abandonando su papel de asistente silenciosa, se dirigió a la tribuna. No sacó una placa policial. En su lugar, proyectó en una pantalla gigante la grabación de la confesión del tejón, intercalada con las imágenes de las obras de arte robadas y los documentos de las tarifas infladas. El discurso del tejón se rompió en un balbuceo incoherente. La multitud, compuesta por reporteros y ciudadanos curiosos, reaccionó con indignación. Nick, en un golpe maestro final, apareció de entre la multitud, no como el magnate,
sino como el detective, y leyó las acusaciones formales mientras los refuerzos policiales, alertados previamente por Bogo, rodeaban la zona. El tejón fue escoltado, su autoridad desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia. Al final del día, Judy y Nick observaron el atardecer desde el tejado de la comisaría. Habían desmantelado una red de odio que había aprendido a utilizar las herramientas de la civilización, la ley, el arte, la economía, para promover la división. Han cambiado las armas, pero el veneno sigue siendo el mismo, reflexionó Judy. Nick, encendiendo un cigarrillo, una vieja costumbre que Bogo había aprendido a ignorar en privado, sonrió. Y nosotros, Zanaurita, seguimos siendo los mejores antídotos. Ahora, podemos ir a casa. Estoy harto de fingir que me gusta el champán. Sabían que la paz en Zootopia no era un estado permanente, sino una vigilancia constante, y ellos estaban listos para seguir siendo los centinelas de esa frágil y hermosa coexistencia. El aire en el despacho de Bogo, después de la caída del tejón de la comisión, se sentía extrañamente ligero, casi como si la presión atmosférica de la ciudad se hubiera regulado por fin. La jefa Bogo, con su rostro de rinoceronte grabado por años de desconfianza estratégica, se permitió un raro atisbo de aprobación. No felicitó abiertamente, claro está, pero su «buen trabajo, Wild, Hobbs». Por una vez, la burocracia no se tragó vuestras pruebas. Era el mayor elogio que Judy y Nick podían esperar. Para Judy, este caso había redefinido su entendimiento del liderazgo. No solo se trataba de inspirar a los que estaban abajo, sino de desmantelar metódicamente a los que estaban demasiado cómodos en la cima. Su carrera ya no era solo sobre atrapar criminales. Era sobre asegurar que el sistema judicial no se convirtiera en una herramienta de opresión disfrazada. Nick, por su parte, sentía una satisfacción profunda pero cautelosa. La maestría con la que había manejado su doble vida como consultor excéntrico le había recordado lo fácil que era manipular sistemas basados en la vanidad. Su cinismo había sido el escudo perfecto contra la desconfianza del tejón, pero su lealtad a Judy era el motor que lo había impulsado a no dejarse corromper por el papel que interpretaba. Estaba cansado de los juegos de poder, pero orgulloso de haber demostrado que la astucia, cuando se aplica para proteger, es más poderosa que el dinero o el estatus. A pesar de la victoria, el dúo no descansó. El vacío dejado por la caída de la élite conspiradora era un espacio tentador para otros oportunistas. Comenzaron a notar incidentes más pequeños, pero preocupantes, disputas territoriales crecientes en los distritos de frontera, especialmente entre las colonias de roedores y las comunidades de grandes felinos, exacerbadas por rumores de que los sistemas de suministro de agua habían sido manipulados sutilmente para favorecer a los grandes consumidores. Eran problemas de servicios públicos, sí, pero estaban teñidos del viejo lenguaje de la escasez y la jerarquía de especies. Judy, recurriendo a sus raíces, sugirió una estrategia de policía comunitaria avanzada. En lugar de esperar los reportes, ella y Nick comenzaron a hacer rondas conjuntas en las zonas de conflicto, no con sirenas, sino con mesas de diálogo improvisadas. Ella ofrecía la empatía genuina y la escucha activa. Él, la habilidad para desinflar las exageraciones y encontrar el punto medio práctico, ese terreno pantanoso donde la ley y la realidad chocan. En una tensa negociación en el borde del distrito de Tundra Town, donde un grupo de linces acusaba a una colonia de ratones de desviar un canal de riego, Nick intervino para señalar una anomalía que había detectado al revisar los planos de infraestructura urbana. El canal estaba diseñado con una pendiente antinaturalmente pronunciada. Un error de diseño que databa de la época de Moller, destinado a fallar bajo estrés. No era un sabotaje actual, sino una bomba de tiempo ecológica. «Miren», dijo Nick, señalando un punto en el plano con su pata. «Esto no fue un ataque de los ratones. Fue un regalo de bienvenida defectuoso. El sistema siempre estuvo inclinado en su contra. No se peleen por el agua que quieren, peleen por el diseño que los está estrangulando».
Esta revelación transformó la ira de los linces y los roedores en una frustración unificada contra el sistema. Judy, aliviada de que no fuera un nuevo enfrentamiento entre especies, se centró en presionar a la ciudad para que asignara fondos de emergencia para corregir el error de diseño. Su trabajo se había convertido en una constante lucha contra el legado de la desconfianza arquitectónica. Al volver a la comisaría, exhaustos pero con una victoria que no implicaba arrestos, sino acuerdos mutuamente beneficiosos, Judy se permitió un momento de quietud. Miró a Nick, quien estaba revisando los formularios de asignación de fondos, con una concentración inusual. «Hemos cambiado el enfoque, ¿verdad, Nick?», comentó Judy en voz baja. «Ya no buscamos al villano principal. Buscamos el defecto en el plano». Nick asintió, sin levantar la vista. «El mal se hace más inteligente, Zanaorita. Aprende a usar las reglas en lugar de romperlas. Pero tú y yo seguimos siendo los únicos en la ciudad que realmente leen la letra pequeña. Y mientras sigamos leyendo, Zootopia no se va a caer, ni por una explosión, ni por un déficit en el presupuesto de agua». Su tono era serio, desprovisto de su habitual burla. Era un reconocimiento tácito de que su asociación, forjada en el caos, era ahora la única constante estable en una ciudad que intentaba constantemente redefinirse a sí misma, a menudo a expensas de sus propios cimientos de unidad. La siguiente amenaza, intuían, llegaría vestida con el ropaje más peligroso de todos, la eficiencia innegable y la lógica irrefutable. La esperada secuela de Zootopia, proyectada para 2025, se presenta no solo como una continuación de las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde, sino como una inmersión más profunda en las complejidades sociales y políticas de una metrópolis que creía haber superado sus prejuicios inherentes. La promesa narrativa parece residir en cómo el éxito inicial del dúo, Hopps ascendiendo en el departamento de policía y Wilde consolidándose como un socio respetado, se ve desafiado por nuevas crisis que sacuden los cimientos de la coexistencia entre depredadores y presas. Si consideramos la trayectoria de Judy Hopps, su evolución de ingenua pero idealista coneja de granja a detective de élite en la ciudad, exige que la secuela explore el peso de la responsabilidad y el inevitable cinismo que acompaña al conocimiento del submundo. Su optimismo fundacional, motor de la primera película, debe enfrentarse a la realidad de que la discriminación no desaparece, sino que muta. Es probable que veamos a Hopps lidiando con la burocracia interna o con casos donde la solución no es tan clara como aplicar la ley a un culpable evidente, sino navegar grises morales impuestos por estructuras de poder. Su formación, inicialmente centrada en la justicia comunitaria, ahora se ve forzada a integrarse con las tácticas más pragmáticas que ha aprendido de Nick. Nick Wilde, por su parte, representa el arquetipo del superviviente astuto, cuya red de contactos y conocimiento de las calles son tan valiosos como cualquier manual de procedimientos policiales. Su arco narrativo en la secuela debe centrarse en la autenticidad. ¿Puede un zorro, históricamente marginado, confiar plenamente en el sistema que ahora forma parte? La química entre ambos se nutrirá de esta tensión, la ley contra la intuición. Es plausible que la trama central gire en torno a un crimen sofisticado que requiere que Wilde explote sus viejas conexiones, obligando a Hopps a confrontar la zona gris que ella siempre intentó evitar. El contexto temático de Zootopia siempre ha sido una alegoría directa de la discriminación racial y social. La primera entrega se centró en el miedo y la biología como motores del prejuicio. Para 2025, es razonable esperar que la secuela aborde temas más contemporáneos o complejos dentro de la dinámica social, la gentrificación, la desigualdad económica exacerbada por la segregación histórica, o incluso la polarización política. Si Zootopia es un reflejo de nuestra sociedad, la secuela debe reflejar la dificultad de mantener la unidad una vez que se ha expuesto la verdad incómoda. Quizás la amenaza provenga de facciones que se benefician del statu quo, ya sean depredadores resentidos por la pérdida de privilegios o presas que desconfían de la integración forzada. La ambientación, por supuesto, seguirá siendo un personaje más. La expansión de Zootopia,
quizás explorando distritos menos visibles o incluso una posible incursión en áreas rurales adyacentes, proporcionará un contraste visual y social. Los detalles de la arquitectura y el transporte, que en la primera película eran una celebración de la diversidad funcional, ahora podrían mostrar signos de tensión. Infraestructura insuficiente para una población creciente, o áreas que se han quedado atrás económicamente mientras el centro prospera. En resumen, la anticipación por Zootopia 2 reside en su potencial para trascender la fórmula de detectives animales resuelven un caso y convertirse en un comentario social más incisivo. La madurez de los personajes de Hobbs y Wilde, forzados a aplicar sus lecciones aprendidas a problemas estructurales, es el verdadero motor narrativo que promete una secuela que, si bien mantiene el encanto visual y el humor característico de Disney, se adentra en aguas temáticas considerablemente más oscuras y relevantes. La complejidad emocional de Judy Hopps seguramente será un punto focal. La presión de ser un ícono de la integración y la primera coneja en alcanzar ese rango en la policía capitalina no es trivial. Esta presión se manifestará en su persistente necesidad de validación, quizás entrando en conflicto con la lealtad hacia Nick, quien opera con una confianza más autoafirmada, nacida de haber vivido siempre en los márgenes. El espectador deberá ver a Hobbs luchar contra el síndrome del impostor a un nivel institucional, donde sus logros son constantemente puestos a prueba, no por su incompetencia, sino por las expectativas desmedidas que la sociedad impone a los símbolos de cambio. Su idealismo, si no se gestiona, podría convertirse en rigidez, obstaculizándola en la resolución de un caso que requiere flexibilidad moral. Nick Wilde, el zorro cuya carrera como estafador le otorgó un doctorado no oficial en psicología humana y animal, se enfrentará a la paradoja de su nueva respetabilidad. El uniforme de policía es una armadura, pero también una jaula. Es probable que la secuela explore cómo su carisma natural, antes usado para manipular y engañar, ahora debe ser canalizado para inspirar confianza en testigos y fuentes reticentes. Su relación con las autoridades superiores será tensa. Su conocimiento de la corrupción o las prácticas turbias podría hacerlo indispensable para Hobbs, pero peligrosamente expuesto ante la cúpula del departamento de policía. Veremos a Nick utilizando su viejo lenguaje corporal, ese guiño pícaro y esa sonrisa apenas contenida, pero teñido ahora de una conciencia sobre el daño que su antiguo yo pudo haber causado. Si la primera película abordó la biología como excusa para el prejuicio, esta secuela debe centrarse en la economía y el poder como las verdaderas fuerzas detrás de la división. Imaginemos un escenario donde la distribución desigual de recursos en los distritos de Zootopia, quizás los barrios de las presas pequeñas, siguen sufriendo por la escasez de infraestructura adecuada o el acceso a empleos de cuello blanco, es la nueva forma de segregación. Esto podría llevar a un conflicto que no es tan claro como el miedo a la reversión biológica, sino la lucha por la equidad económica real. La inspiración para estos temas podría provenir de narrativas de justicia social más contemporáneas, donde el foco se desplaza de la identidad inherente a las estructuras sistémicas. El tono general, aunque mantendrá la ligereza necesaria para el público familiar, tendrá un subtexto más melancólico. El final feliz de la primera película fue solo el cese temporal de hostilidades. La paz es un trabajo diario. La emoción principal que la película debe evocar es la fatiga de la lucha por la aceptación constante. Cuando Hobbs y Wilde resuelvan el misterio, la victoria no será definitiva, sino un pequeño avance en una guerra cultural que, por naturaleza, es interminable. Es en esta lucha perpetua, reflejada en la dedicación inquebrantable y a veces agotadora de sus protagonistas, donde Zootopia 2 encontrará su resonancia más profunda con la experiencia humana. La inmersión en las vidas profesionales de Judy y Nick trasciende la mera resolución de crímenes. Se trata de la gestión de las expectativas públicas sobre lo que significa ser un dúo interracial exitoso en un entorno que idolatra los símbolos, pero se resiste al cambio real. Judy, siendo una figura pública, sentirá el escrutinio de la prensa animal, deseosa de encontrar grietas en su armadura moral.
Su lucha interna se centrará en cómo mantener su integridad, sin parecer ingenuamente obstinada ante Nick, quien, acostumbrado a jugar con las reglas, la empujará sutilmente hacia decisiones pragmáticas, pero éticamente cuestionables. Hay un punto de quiebre donde el idealismo puro de Hobbes choca con la necesidad de ensuciarse las manos para proteger a su compañero o la ciudad misma. Su voz, que antes era firme y clara, podría tornarse dubitativa ante las implicaciones políticas de sus investigaciones. Nick, por su parte, utiliza su habitual fachada de despreocupación para enmascarar una ansiedad genuina sobre su legado. Su pasado como estafador siempre estará en la periferia, una sombra que puede ser utilizada por sus adversarios. Si la primera película lo redimió ante Judy y la ciudad, la secuela debe probar si esa redención es sostenible bajo presión. Imaginamos escenas donde Nick debe interactuar con figuras de su pasado. Quizás otros animales del bajo mundo que se sienten traicionados por su colaboración con la policía, forzándolo a elegir constantemente entre la lealtad al uniforme y la solidaridad con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de un ascenso como el suyo. Su ingenio se volverá más defensivo, menos lúdico. La calidez que desarrolló hacia Judy es su ancla, pero también su mayor vulnerabilidad dentro del sistema. El conflicto central, ambientado en la expansión urbana de Zootopia, podría revelar que la segregación no fue eliminada, sino inteligentemente reestructurada. Es posible que el nuevo antagonista no sea un individuo motivado por el odio biológico, sino una corporación o un grupo de élite, depredador o presa, que manipula la escasez de recursos, agua, espacio habitable o acceso a la tecnología, para mantener una jerarquía de facto. Esto refleja las dinámicas modernas donde la opresión se disfraza de eficiencia económica. El diseño de producción podría acentuar esto, mostrando rascacielos lujosos, habitados por especies grandes y poderosas, mientras que los distritos históricamente marginados se asfixian bajo una infraestructura envejecida y sobrecargada. La emoción predominante en la narrativa será la desilusión matizada. La victoria en Zootopia 1 fue una celebración del potencial. La victoria en Zootopia 2 debe ser un reconocimiento de la persistencia necesaria. La amistad entre Judy y Nick evolucionará hacia una sociedad con menos fuegos artificiales y más entendimiento silencioso de las cicatrices que la lucha social deja. El análisis de la película recaerá en si lograron proteger su relación del desgaste, de intentar cambiar un sistema que está diseñado para resistir. La ambición del proyecto es convertir una historia de monstruos y víctimas en una exploración matizada de cómo las instituciones perpetúan la desigualdad, mucho después de que los prejuicios individuales han sido públicamente condenados. La exploración del entorno social se extenderá, inevitablemente, a la representación de las especies minoritarias, que en la primera entrega fueron apenas esbozadas. Si la narrativa se enfoca en la desigualdad económica, es crucial que se preste atención a las especies más pequeñas, aquellas que se encuentran en la base de la pirámide de Zootopia, cuya lucha por la supervivencia y la visibilidad es constante. El contraste entre la opulencia de los distritos centrales, donde conviven cómodamente especies grandes y exitosas, leones magnates, elefantes empresarios, y los suburbios atestados de mamíferos minúsculos, se convertirá en un poderoso comentario visual. La frustración de estas especies olvidadas podría ser el caldo de cultivo para movimientos extremistas o, alternativamente, para figuras reformistas que desafíen tanto a la vieja guardia depredadora como a la nueva guardia de élite presa que Hobbes y Wilde representan. La interacción entre Hobbes y la jefa Bogo, su superior, se volverá más compleja. Bogo, cuya disciplina y desconfianza inicial hacia Hobbes se basaban en el prejuicio contra los idealistas, ahora podría verse enfrentado a un dilema: defender a sus oficiales estrella, incluso cuando sus métodos rozan la insubordinación necesaria para exponer una verdad sistémica, o aferrarse a la estricta adhesión al protocolo para mantener el orden superficial. Bogo es el puente entre el viejo mundo de la ley del más fuerte y el nuevo mundo de la ley escrita. Su indecisión, o su eventual apoyo a las acciones arriesgadas de Hobbes y Wilde, significará un avance real en la aceptación institucional
de la necesidad de romper las reglas para alcanzar una justicia mayor. Su carácter, inherentemente estoico y centrado en el deber, es la representación perfecta de la institución que lentamente debe adaptarse o colapsar bajo su propio peso. El riesgo dramático reside en la posibilidad de que la secuela se sienta demasiado ambiciosa en su intento de abordar demasiados problemas sociales. Para mantener la cohesión emocional, el arco de redención de Nick y el crecimiento profesional de Judy deben seguir siendo el eje central. Si la trama se dispersa demasiado en la política de la ciudad, los personajes centrales podrían perder su ancla. La maestría de la primera película fue cómo un misterio de desaparición se convirtió orgánicamente en una alegoría social. La secuela debe replicar esta fusión, asegurando que la resolución del caso principal sirva directamente para exponer o mitigar la injusticia estructural que se esté examinando. La clave está en que, a pesar de la magnitud de los problemas de Zootopia, la lealtad y la asociación entre el conejo y el zorro permanezcan como el último bastión de esperanza y coherencia moral en un mundo que constantemente intenta separarlos o corromperlos. La dimensión personal de la pareja detectivesca se verá puesta a prueba por la exposición mediática y la presión de mantener una imagen pública pulcra. Judy Hopps, acostumbrada a la admiración incondicional de su pueblo natal, ahora experimenta el lado oscuro de la fama. El escrutinio constante que busca errores para justificar el escepticismo de sus detractores. Emocionalmente, esto podría traducirse en episodios de agotamiento, donde su energía inagotable se ve mermada por la necesidad de actuar impecablemente en cada aparición pública o rueda de prensa. Su vulnerabilidad se manifestará cuando sus decisiones, tomadas bajo la urgencia de un caso, sean analizadas con lupa por comentaristas que no entienden el contexto del momento, sino solo el resultado final. Es probable que Judy deba confrontar la diferencia entre ser popular y ser verdaderamente respetada por sus pares dentro del cuerpo policial, muchos de los cuales todavía ven en ella a la chica de campo que tuvo suerte. Nick Wilde manejará esta presión con una capa aún más gruesa de sarcasmo irónico. Su habilidad para leer el lenguaje corporal y la intención subyacente en las palabras de otros será su principal herramienta defensiva. Sin embargo, este constante ejercicio de vigilancia mental es agotador. La película debe explorar cómo Nick navega la autenticidad en su nueva vida. ¿Realmente cree en el sistema o solo en la protección que le brinda a Judy? Su lealtad es innegable, pero el conflicto surge cuando la ley exige acciones que van en contra de su propia ética callejera, esa ética forjada en la necesidad de sobrevivir sin ayuda institucional. Un detalle interesante sería ver cómo trata a los nuevos reclutas jóvenes de especies históricamente marginadas. Si se convierte en un mentor cínico que advierte sobre las trampas del sistema, o si, en un giro inspirador, utiliza su experiencia para guiarlos con una mezcla de astucia y genuino cuidado, emulando quizá la mentoría que él mismo nunca recibió. Si la trama se centra en la desigualdad económica estructural, el verdadero villano será la inercia institucional. Podríamos ver una subtrama involucrando a la alcaldesa Bellwether si regresa, o a su sucesor, que es extremadamente hábil en usar las leyes de zonificación y los permisos de construcción como herramientas de control social, manteniendo a las especies de bajos ingresos en distritos con menos acceso a servicios de calidad. Este conflicto obliga a Judy y Nick a moverse fuera de los límites claros de la jurisdicción criminal y adentrarse en el terreno de la política pública. La adrenalina del capturar al malo es reemplazada por la frustración lenta y tediosa de intentar cambiar una ordenanza municipal. La belleza de esta potencial secuela radica en su madurez temática. Ya no se trata de si los animales pueden convivir, sino de si las estructuras creadas por esos animales son justas. La esperanza que Judy representa se enfrenta a la realidad de que el cambio sistémico es mucho más lento y menos cinematográfico que la captura de un único culpable. La película, por lo tanto, se convierte en un estudio sobre la resistencia y la perseverancia necesarias para sostener un ideal en el mundo real, donde las victorias son temporales y el trabajo de construir una sociedad equitativa nunca termina.
El éxito de la película dependerá de si logra mantener el corazón palpitante de la amistad de la pareja en medio de esta compleja y, a veces, desalentadora, lucha sociopolítica. La tensión entre el idealismo de Judy y el pragmatismo de Nick se agudizará al enfrentar la resistencia pasiva del sistema, una forma de oposición mucho más insidiosa que el odio abierto que combatieron antes. Judy, habiendo alcanzado la cima de su ascenso, ahora experimenta la soledad del liderazgo. Ya no es la novata que necesita desesperadamente la guía de un compañero. Es la figura que debe tomar decisiones difíciles, que a menudo implican sacrificar la pureza de su método por la efectividad. Esta necesidad de compromiso podría hacerla dudar de su propia brújula moral, una duda que Nick, con su ojo siempre entrenado para detectar la hipocresía, notará inmediatamente. El conflicto interno de Hobbs se manifestará en su dificultad para delegar, temiendo que si no supervisa cada detalle, el delicado equilibrio que ayudó a construir se derrumbará, recordándole la fragilidad de su propia posición como ícono. Nick, al moverse en círculos más amplios dentro de la policía, se encuentra en una posición incómoda. Es lo suficientemente respetado para ser útil, pero lo suficientemente reciclado como para nunca ser totalmente aceptado por los veteranos. Su emoción dominante será una mezcla de orgullo por su logro y un constante temor a la recaída, no en el crimen, sino en la complacencia. Es probable que veamos a Nick utilizando su antigua habilidad para el engaño, no para robar, sino para obtener información crucial de fuentes que solo confían en un chico malo. Este uso calculado de su identidad pasada lo pondrá en desacuerdo directo con los procedimientos oficiales que Judy está obligada a defender. La narrativa se beneficiará si vemos a Nick tener que mentirle a Judy por su propio bien, o para proteger una fuente, obligándola a confiar en él sin las pruebas convencionales que ella exige como detective. El trasfondo temático de la polarización social se manifestará en la fragmentación de los esfuerzos de integración. Quizás la ciudad se enfrente a un referéndum sobre la autonomía de ciertos distritos o sobre la reasignación de fondos públicos, creando facciones claras entre las especies. Los lemas de campaña, sencillos y emocionales, contrarrestarán la evidencia compleja que Hobbs y Wilde descubren. Por ejemplo, si su caso revela que una corporación de depredadores está explotando a las presas en las zonas más pobres mediante contratos leoninos, la narrativa popular, alimentada por la desconfianza hacia los medios tradicionales, podría interpretar esto como un ataque de las presas radicales contra el éxito establecido. La dificultad para Judy y Nick será hacer que la verdad compleja cale por encima del ruido político simplista. Desde una perspectiva visual, la ciudad de Zootopia podría mostrar signos de desgaste por la tensión. Mientras que antes la diversidad era celebrada con vibrantes puestas en escena, como la zona Tundra Town o Sahara Square, ahora los espacios compartidos podrían sentirse tensos, con miradas furtivas y silencios incómodos. El diseño sonoro jugará un papel importante. Los sonidos de la ciudad, antes una sinfonía de actividad, ahora podrían estar marcados por interrupciones, alarmas o silencios discordantes que reflejan la fractura social subyacente. Zootopia 2, entonces, no solo continúa la historia de dos héroes, sino que se consolida como un espejo implacable de la dificultad de mantener la utopía cuando las bases del acuerdo social comienzan a mostrar grietas estructurales e innegables. La evolución de la dinámica entre Judy y Nick se centrará en cómo la intimidad forjada bajo presión se enfrenta al escrutinio institucional. Su amistad ya no es un secreto o una novedad. Es un hecho conocido que debe ser justificado constantemente ante la opinión pública y sus superiores. Judy, buscando solidificar su posición como líder, podría intentar profesionalizar excesivamente su relación con Nick, intentando imponer una estructura más formal que inhiba la espontaneidad y el ingenio callejero que él aporta. Este intento de control refleja su propia ansiedad por demostrar que su éxito no se basa en una amistad improbable, sino en la meritocracia pura. Ella quiere pruebas irrefutables de que Nick es un oficial ejemplar.
a menudo ignorando las pruebas circunstanciales de su lealtad ganada a través de experiencias compartidas. Nick, por su parte, percibe esta necesidad de validación en Judy como una traición a la libertad que ambos encontraron juntos. Su respuesta será rebelarse sutilmente contra la formalidad, utilizando bromas internas y códigos no verbales que solo ellos entienden, desafiando así a la autoridad burocrática que intenta enmarcarlos. Su gran conflicto emocional será si su papel en la vida de Judy debe ser el de un compañero totalmente reformado y predecible, o si su valor reside precisamente en ser el elemento impredecible, el que puede operar donde el sistema no se atreve a mirar. Si la trama implica corrupción de alto nivel, Nick tendrá que recurrir a tácticas que podrían resultar en una suspensión, forzando a Judy a elegir entre su carrera y su compañero. Este momento definitorio será la verdadera prueba de si el cambio es superficial o profundamente arraigado en ambos. El nuevo arco villanesco, centrado en la manipulación económica de los recursos, requerirá que el dúo se sumerja en el submundo de las finanzas animales, lejos del peligro físico explícito, pero plagado de peligros legales y reputacionales. Esto podría introducir personajes secundarios fascinantes, quizás un tejón abogado corporativo, con una reputación impecable pero moralmente corrupta, que utiliza tecnicismos legales para despojar a las comunidades vulnerables. Estos antagonistas no tienen colmillos ni garras amenazantes. Su amenaza reside en el papeleo y la influencia política, lo que obliga a Judy y Nick a adquirir nuevas habilidades en investigación forense financiera y litigio, áreas donde ambos son inexpertos. La resolución de la película no puede ser una simple arresto. Si el problema es estructural, la solución debe ser sistémica. Esto implica que Hobbs y Wilde deben lograr no solo desenmascarar a los culpables, sino también presentar pruebas irrefutables que obliguen a una reforma legislativa o a una auditoría pública profunda. El impacto emocional de esta victoria será más agridulce. Habrán ganado una batalla crucial, pero la conciencia de que la lucha contra la desigualdad es un proceso interminable dejará una marca permanente en su visión del mundo. La película se despedirá con la sensación de que Zootopia es un trabajo en progreso constante, un comentario profundo sobre la naturaleza cíclica de la justicia social, donde el idealismo debe ser templado por una realidad dura, pero nunca abandonado del todo. La necesidad de Judy Hobbs de mantener una imagen de perfección profesional se convertirá en su mayor obstáculo psicológico. Su crecimiento la ha alejado de la espontaneidad que una vez la hizo tan efectiva. Ahora, cada movimiento es calculado para no dar munición a sus críticos. Esta rigidez podría llevarla a pasar por alto una pista vital, porque no encaja en el perfil lógico de un crimen convencional. La frustración de no poder simplemente saltar y atrapar al culpable, obligada a navegar por audiencias públicas y comités de ética, la acercará a un estado de agotamiento emocional que Nick, con su sensibilidad para detectar el malestar genuino, percibirá antes que nadie. Su relación con Nick se volverá un refugio, un espacio no filtrado donde puede admitir sus dudas sobre si el sacrificio de su propia simplicidad valió la pena por el bien de la ciudad. Nick Wilde deberá manejar la delgada línea entre ser un agente de la ley respetado y mantener su identidad como un outsider necesario. Su encanto natural, antes utilizado para vender ilusiones, ahora debe vender la verdad. Es plausible que Nick se enfrente a una crisis de identidad al darse cuenta de que, a pesar de su uniforme, algunas especies nunca dejarán de verlo como el zorro tramposo. Esta discriminación sutil pero constante, que no se manifiesta en agresiones, sino en la exclusión de información privilegiada o en la desconfianza velada de ciertos testigos, alimentará un resentimiento latente en él. Su desafío será integrar su pasado, su conocimiento de cómo funciona la corrupción, con su presente, sin caer en el cinismo total. Podríamos ver a Nick utilizando su conocimiento de la jerga delictiva para desenmascarar a un criminal de cuello blanco, demostrando que su conocimiento de las sombras es tan valioso como la ley escrita. Pero esto pondrá a prueba la paciencia de la cúpula del departamento. El conflicto temático se profundizará al examinar cómo las estructuras de poder de Zootopia administran el miedo.
Si la primera película trató sobre el miedo a la otredad biológica, la secuela explorará el miedo a la pérdida económica. El grupo que se beneficia de la desigualdad no temerá ser atacado físicamente, sino perder sus privilegios económicos y su estatus social. Este miedo se canalizará a través de campañas de desinformación muy sofisticadas, diseñadas para enfrentar a las presas más pequeñas contra las especies de tamaño mediano que han logrado un éxito moderado, sembrando discordia interna. La batalla no se ganará con valentía en una persecución de coches, sino con la habilidad para desmantelar narrativas falsas y complejas. La esperanza que Nick y Judy representan reside en su capacidad para fusionar dos mundos: la visión idealista de la justicia de la pradera y la comprensión cínica pero realista de la jungla urbana. Si logran superar las pruebas impuestas por el sistema, no será solo porque resolvieron un caso, sino porque demostraron que la colaboración genuina, superando las líneas biológicas y sociales preestablecidas, es la única fuerza capaz de reformar las instituciones desde dentro. El tono final debe ser de un optimismo cauteloso. La utopía no es un destino alcanzado, sino un compromiso constante y agotador que requiere héroes dispuestos a ensuciarse las manos, incluso si eso significa manchar su propia imagen de pureza. La exploración de la dinámica urbana se extenderá a la infraestructura misma de Zootopia, revelando cómo el diseño físico de la ciudad perpetúa la desigualdad. Si la primera película nos mostró el ingenio en la adaptación de ambientes para diferentes especies, la secuela podría exponer cómo la expansión y el desarrollo moderno han priorizado las necesidades de las especies grandes y poderosas, dejando a las poblaciones más pequeñas y menos influyentes en barrios con acceso limitado a servicios esenciales, como transporte eficiente o sanidad adecuada. Este no es un fallo accidental, sino una decisión política silenciosa, una forma de segregación invisible, sancionada por la administración actual. Judy Hopps, acostumbrada a ver la ley como un código binario, se enfrentará a la frustración de que los problemas no tienen un culpable único, sino que están incrustados en el tejido mismo de la planificación urbana. Este contexto forzará a Judy a desarrollar una comprensión más profunda de la economía política. Su formación inicial en justicia comunitaria la dotará de una empatía necesaria, pero chocará con la escala masiva de los problemas. Es probable que deba aliarse con urbanistas, sociólogos animales o activistas comunitarios que llevan años luchando contra estas injusticias desde la periferia. Este cambio de enfoque, de perseguir criminales individuales a intentar alterar políticas públicas, pondrá a prueba su paciencia. Su energía, antes enfocada en la persecución física, ahora deberá dedicarse a la lectura de documentos interminables y la asistencia a reuniones municipales tediosas, donde el progreso se mide en puntos y comas modificadas, en lugar de arrestos espectaculares. Nick Wilde, el maestro de la adaptación, encontrará su nicho en estas investigaciones menos convencionales. Su talento para la negociación y la infiltración social será crucial para acceder a la información que los canales oficiales no pueden obtener. Nick entiende el valor de las transacciones informales y las promesas susurradas, elementos vitales cuando se investigan las tramas financieras oscuras de las élites. Sin embargo, esta inmersión en el mundo de los abogados sin escrúpulos y los constructores corruptos resonará con su pasado. Cada vez que Nick deba recurrir a sus viejas mañas, revivirá la justificación de su antigua vida, cuestionando si su redención es absoluta o si siempre será necesario un toque de la sombra para que la luz de la justicia penetre en los rincones más oscuros de la ciudad. La emoción central de la película residirá en la sensación de lucha constante contra un enemigo informe. A diferencia de la amenaza palpable de Bellwether, el adversario en Zootopia 2 será el sistema en sí mismo, una entidad sin rostro que se defiende mediante la inercia y la complejidad legal. La victoria final no será un momento catártico de resolución, sino el logro de abrir un diálogo incómodo sobre la reestructuración de la ciudad. La relación entre Judy y Nick se fortalecerá precisamente en esta lucha compartida contra la burocracia y el cinismo,
demostrando que su asociación es la única fuerza capaz de mantener viva la promesa inicial de Zootopia, incluso cuando los ideales se encuentran con la dura realidad de la ingeniería social. La narrativa de la secuela se beneficiará enormemente si logra que el conflicto social se sienta visceralmente personal para ambos protagonistas. Para Judy Hopps, el descubrimiento de la injusticia sistémica en la planificación urbana podría ser un golpe directo a su identidad como defensora del pequeño. Ella creció en una comunidad donde la justicia era simple. Si algo estaba roto, se arreglaba con trabajo duro y buenas intenciones. En Zootopia, se da cuenta de que algunos arreglos requieren demoliciones políticas y luchas prolongadas contra intereses arraigados. Este choque con la realidad podría manifestarse en momentos de profunda frustración, donde su voz, tan poderosa antes, se siente ahogada por el protocolo y las apelaciones legales. Su compromiso con la ley se verá erosionado no por maldad, sino por la insuficiencia de las herramientas legales existentes para abordar la opresión económica disfrazada de desarrollo. Nick Wilde, el pragmático consumado, verá en esta lucha una validación amarga de su escepticismo de toda la vida. Su cinismo, que antes era una armadura, ahora se convierte en una ventaja táctica. Mientras Judy lucha por entender los estatutos de zonificación, Nick se mueve con facilidad entre los intermediarios, entendiendo las verdaderas motivaciones detrás de las transacciones inmobiliarias y los contratos de servicios públicos. Su arco emocional en este punto se centrará en la necesidad de no volverse complaciente. Su conocimiento del submundo es valioso, pero corre el riesgo de ser absorbido y neutralizado por el sistema que ahora le paga un salario. Su principal temor no será ser atrapado por la policía, sino ser cooptado por las élites corruptas, convirtiéndose en una herramienta más del sistema que una fuerza para el cambio. El contraste entre los distritos marginales y el centro neurálgico de Zootopia debe ser el telón de fondo constante. Podríamos ver una persecución o investigación que los lleve a las profundidades de los sistemas de transporte y alcantarillado subterráneo, las venas olvidadas de la ciudad, donde las especies más pobres y pequeñas viven en condiciones precarias, un mundo paralelo al brillo de los rascacielos. Este contraste visual no es solo estético, sino narrativo. Subraya que la coexistencia pacífica era, en gran medida, la comodidad de las especies dominantes. La revelación de que el aparente progreso de la ciudad se construye sobre la explotación de los menos visibles resonará con la idea de la primera película de que los prejuicios se basan en el miedo y la ignorancia, solo que aquí, la ignorancia es activamente mantenida por quienes tienen el poder. Finalmente, el clímax de la secuela probablemente no será un tiroteo, sino una exposición pública o una filtración masiva de documentos que demuestre cómo la desigualdad fue legalizada y mantenida. El triunfo de Hopps y Wilde será la capacidad de unir su perspectiva de aplicación de la ley con la realidad social de las víctimas. La emoción prevaleciente al final será la esperanza sobria. Saben que la lucha contra la inercia institucional es continua, pero han logrado mover la aguja. La amistad entre el zorro y el conejo, ya no probada por la biología, sino por la ética del poder, se reafirmará como un modelo de colaboración necesario para una sociedad que siempre estará al borde de desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones estructurales. La exploración de la corrupción a nivel de infraestructura abre la puerta a un análisis más profundo de la responsabilidad individual dentro de un sistema defectuoso, obligando a Judy y Nick a confrontar a antiguos aliados o conocidos que han ascendido y ahora son cómplices silenciosos o activos del statu quo. Imaginemos que en la investigación de contratos fraudulentos para la construcción de nuevas viviendas sociales, que resultan ser inadecuadas para muchas especies, se encuentran con algún personaje secundario carismático de la primera película. Quizás un roedor emprendedor que se asoció con las corporaciones depredadoras para asegurar su propio éxito, a pesar de saber que estaba perjudicando a su propia comunidad. Este tipo de traición personal eleva el drama, ya que demuestra que el prejuicio no es solo algo que se hereda, sino algo que se elige activamente por beneficio personal. Judy Hopps se verá en la tesitura de aplicar la ley a alguien que, en teoría,
es una presa que ha triunfado, lo cual es exactamente lo que ella predicaba que era posible. Esto le causará un conflicto de lealtad brutal. ¿Debe proteger la imagen de que las presas pueden triunfar en el sistema? ¿O debe exponer la verdad de que ese triunfo a menudo viene con un precio moral inaceptable? Su formación como agente del orden se enfrenta al imperativo moral de la justicia social. Es probable que su idealismo se transforme en una determinación más fría y calculadora. Ya no busca la aprobación de la ciudad, sino la rectificación profunda, incluso si eso significa ser impopular entre aquellos que se beneficiaron superficialmente del falso progreso. Nick Wilde, el zorro experto en leer intenciones, tendrá la ventaja inicial en este terreno de grises éticos. Su escepticismo innato le permite anticipar la traición y la manipulación en los círculos corporativos. Sin embargo, su conocimiento del submundo también lo hace un objetivo principal para los poderes fácticos. Es posible que reciba ofertas tentadoras para volver a la normalidad, utilizando su ingenio para su propio beneficio o el de la élite, con la promesa de seguridad y riqueza. La tentación de Nick no será el crimen violento, sino la comodidad de la corrupción aceptada, lo que pondrá a prueba su compromiso con Judy y con la vida que ambos construyeron juntos. Si acepta, aunque sea mínimamente, la propuesta, la confianza de Judy se desmoronará, obligándola a cuestionar si la redención de Nick era tan sólida como ella creía, o si era solo una adaptación temporal a su nuevo rol. El tono de la película se inclinará hacia el drama de conspiración, donde la amenaza no es un individuo descontrolado, sino una red de influencia interconectada. El trabajo detectivesco se centrará en desentrañar organigramas, analizar flujos de dinero y proteger testigos de la intimidación legal más que física. La victoria final no será un gran enfrentamiento, sino el momento en que la documentación irrefutable, obtenida a través de la combinación del rigor policial de Judy y la astucia callejera de Nick, se haga pública, forzando una intervención gubernamental o una reestructuración del Consejo Municipal. Zootopia 2 se perfila así como una meditación sobre cómo la justicia debe evolucionar de castigar el crimen obvio a desmantelar la opresión institucionalizada, un camino infinitamente más arduo y menos gratificante a corto plazo. La progresión de la narrativa hacia la corrupción institucional y la traición personal amplificará el sentimiento de alienación que experimentan Judy y Nick. Para Judy, enfrentar a un antiguo simpatizante de la integración, ahora un colaborador de la élite, representará la pérdida de su fe en la narrativa de todos pueden cambiar. Este individuo, quizás un ratón o un conejo de clase media alta que prosperó bajo las nuevas dinámicas de Zootopia, simbolizará la asimilación oportunista. Aquellos que adoptan el lenguaje del progreso sin internalizar su espíritu. La decepción de Judy será palpable. Se manifestará en un retraimiento emocional, volviéndose más dura en sus interrogatorios, buscando no solo la verdad legal, sino una confesión moral. Su idealismo, ya magullado, podría volverse defensivo, llevando a confrontaciones con Nick sobre la naturaleza humana. Ella insistirá en que hay bondad redimible en todos, mientras que Nick recordará con dolor que, a veces, el miedo o la codicia extinguen esa chispa. Nick se encontrará en el centro de un conflicto ético constante. Las tentaciones de la élite no solo serían financieras, sino también de pertenencia. Ser aceptado sin reservas por el lado rico de la ciudad, donde las reglas son fluidas, apelaría a su deseo subconsciente de seguridad que el mundo marginal nunca le ofreció. Para resistir, necesitará apoyarse aún más en Judy, pero paradójicamente, su propia astucia para manipular la información o usar métodos cuestionables para proteger su investigación podría hacer que Judy dude de él. Si Nick tiene que falsificar documentos o recurrir a chantajes menores para obtener la prueba final contra el magnate, Judy se enfrentará al dilema. ¿Puede confiar en la justicia si se logra a través de la injusticia menor? Este punto es crucial para definir su asociación. Si Judy puede aceptar que la pureza es un lujo que Zootopia no puede permitirse, y Nick puede probar que su astucia está anclada en una lealtad inquebrantable,
su vínculo se solidificará más allá de la admiración mutua. La exposición pública de esta compleja red de corrupción requerirá un manejo mediático experto, y aquí, la figura de la alcaldesa Bellwether, o su sucesor, se volverá vital como contrapunto. Si el nuevo líder es más astuto que Bellwether, no negará las acusaciones de desigualdad, sino que las enmarcará como costos necesarios para la estabilidad económica de la metrópolis. Esto fuerza a Judy y Nick a ir más allá de la exposición de un crimen y a proponer una visión viable de futuro. La batalla se trasladará al plano de la persuasión masiva. Nick, con su carisma aprendido, podría tener que dar discursos inesperados, abandonando su habitual distanciamiento irónico para apelar directamente a las emociones de las especies más marginadas, algo que le resultaría profundamente incómodo y vulnerable. La resolución final no puede ser un regreso a la normalidad, sino el inicio de una nueva fase de trabajo. Tras desenmascarar la conspiración, Hobbs y Wilde no obtendrán la paz, sino un aumento significativo de enemigos poderosos y una vigilancia aún más intensa sobre sus acciones. La emoción dominante será la resignación activa. La comprensión de que la utopía de Zootopia es un proyecto perpetuamente incompleto, mantenido a flote solo por la vigilancia incansable de sus pocos guardianes que se niegan a aceptar el statu quo. Su victoria es la capacidad de seguir luchando, uniendo la ética del idealismo de la granjera con la conciencia despiadada del superviviente de la ciudad. Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Zootopia 2 de 2025. La ciudad de Zootopia, ese crisol de especies donde la armonía parecía haberse solidificado tras los eventos de la primera aventura, enfrenta ahora una sombra sutil, un desasosiego que no proviene de la división depredador-presa, sino de un sutil pero persistente fallo en la infraestructura que sostiene la utopía. Judy Hobbs, ya una veterana condecorada de la policía, sigue operando con ese ímpetu incansable y esa fe inquebrantable en la justicia que la